Iniciar. Bueno, vamos a iniciar con la clase de Biología 3. En esta clase vamos a ver lo que son seres autótrofos y heterótrofos, la respiración celular, la fotosíntesis y los sistemas de control. ¿Okay? Entonces, seres autótrofos son aquellos organismos que pueden llevar a cabo lo que es la fotosíntesis y producen sus propios alimentos. Como ejemplos tenemos a las plantas y las bacterias. Hay algunas bacterias que pueden producir fotosíntesis, son bacterias fotosintéticas, ¿sí? Y ahí tenemos a las plantas con tierrita, con agüita y con luz solar, pueden hacer carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, todo, ¿sí? Tienen esa capacidad para hacerlo. Y vamos a aprender cómo se hacen. Bueno, hay seres autótrofos. Las plantas verdes son seres que hacen la fotosíntesis y también hay bacterias que le llaman bacterias fotosintéticas. Son bacterias especiales que pueden realizar sus propios alimentos. ¿Ok? Bien. Tenemos también lo que son los seres heterótrofos. Los seres heterótrofos son aquellos organismos que se comen a otros organismos, ¿sí? A otros autótrofos o a otros heterótrofos, ya que no pueden producir sus propios alimentos. Los heterótrofos son los herbívoros y los carnívoros, los que se comen a las plantas y los que se comen a otros animalitos, ¿ok? Ahí vemos el ejemplo en la animación de un caracol comiéndose a una lombriz. Entonces el caracol es un organismo heterótrofo, ¿ok? Se está comiendo a otro, lo desmenuza, lo hace pedacitos en su organismo y con esto puede ir construyendo y haciendo partes de sus células para ir creciendo. ¿Ok? Entonces, seres autótrofos hacen su propio alimento, seres heterótrofos son los que se comen a otros. Al comerse o al producir, hay una forma de que se mueven los seres vivos o que su energía es el adenosin trifosfato. ¿Qué es el adenosin trifosfato? El ATP es la principal fuente de energía de la célula. Está formada por 10 carbonos, 16 hidrógenos, 5 nitrógenos, 3 oxígenos y 3 fósforos. Por eso es el trifosfato, son los amarillitos. Esos son los fósforos, ¿sí? Y todo lo demás son partes constituyentes de su biomolécula. Este adenosin trifosfato es el que nos ayuda, son como si fuera la gasolina del carro. Es el que nos ayuda a obtener la energía, a que existan las descargas eléctricas y demás que nos mueven en total a nosotros como seres humanos. Este es el adenosin trifosfato. Es una parte primordial, ¿sí? ¿Cómo se produce? Bueno, se produce a través de la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es el proceso que realiza la mitocondria para convertir biomoléculas, la materia orgánica, en energía aprovechable, el ATP, el adenosin trifosfato. Propiamente cuando la biomolécula toma lo que es el oxígeno, toma lo que es la glucosa, los alimentos que consumimos, estos entran a través de la célula y llegan a lo que es la mitocondria. La mitocondria, que es la que se encarga de la respiración celular, por eso le llega el oxígeno y todo esto va a tener una serie de reacciones químicas dentro de sus sacos aplanados y con esto vamos a obtener lo que es como producto adenosin trifosfato, que es la fuente de energía. Vamos a tener dióxido de carbono que lo sacamos a través de la respiración y agua que sacamos a través de la orina. De la sangre esta agua de desecho pasa a nuestros riñones y ahí la sacamos, ¿ok? Esa es la mitocondria. La mitocondria es la que se encarga de la respiración celular. Es a través de un proceso aeróbico. Se le llama proceso aerobio aquel que emplea oxígeno y proceso anaerobio cuando no se emplea oxígeno. En el caso de la mitocondria, como emplea oxígeno, es un proceso aeróbico o aerobio que utiliza oxígeno, ¿ok? Esa es la respiración celular. Y por medio de la respiración celular, en la mitocondria se va produciendo la adenosin trifosfato, esa biomolécula dentro de los sacos aplanados se produce, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver cómo se va produciendo. Quien empezó a investigar esto fue un señor llamado Krebs y realizó lo que se conoce como el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Son una serie de reacciones químicas que ocurren en una célula aeróbicas, o sea que tiene mitocondria, para producir adenosin trifosfato. Ahí estamos viendo dentro de la animación cómo se van produciendo
distintas biomoléculas. La glucólisis, que produce adenosíntrifosfato, que es el rojito, produce la molécula NADH y va produciendo artículos de desecho como lo que es el CO2, que es el que está acá arriba. El dióxido de carbono se va sacando. Este dióxido, acuérdate que se lleva a través de la sangre y se lleva a los pulmones para después sacarlo a través de la respiración. Exhalamos dióxido de carbono. Y ahí se va produciendo el adenosíntrifosfato. Son todas estas series de reacciones químicas que ingresan en la mitocondria. Y es como se produce la energía. Esa energía se queda dentro de lo que es el citoplasma de la célula y otras células organelos van a utilizarlo para hacer sus funciones, ¿sí? Propiamente el ciclo de Krebs tiene la siguiente forma en cuestiones de reacciones químicas. Primero está el acetil-CoA, luego el ácido cítrico, el ácido isocítrico, el ácido alfa-acetoglutárico, el succinil-CoA, el ácido succínico, el ácido fumárico, el ácido málico y el ácido oxalacético. Entonces, todas estas reacciones químicas son las que se van produciendo y Krebs descubrió. Entonces, ciclo de Krebs, ¿para qué sirve? Para explicar cómo se producen por medio de reacciones químicas el adenosíntrifosfato. ¿Qué es el adenosíntrifosfato? Es la fuente de energía de los seres vivos, ¿sí? De la célula, ¿ok? Bien, este es el ciclo de Krebs. Ahora vamos a ver también un ciclo importante que se llama la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso que tiene lugar en las hojas de las plantas. Ahí es donde se produce. Y en el cual las sustancias químicas simples se transforman a biomoléculas de materia orgánica y a veces un poco en adenosíntrifosfato. Esto se realiza en los cloroplastos de las células. Su principal función es producir materia orgánica, la comidita de la planta. Entonces, aquí en lo que veíamos en la animación, vemos que recibimos agua de la raíz, a través de la raíz, la planta recibe el agua. Esta agua la va a llevar a través de los vasos conductores hasta lo que es la hoja, donde están las células especializadas, ¿sí? Que tienen cloroplastos. Los cloroplastos son los que le dan el color verde a la célula. Estos cloroplastos van a recibir los rayos solares y van a absorber dióxido de carbono del medio ambiente. Entonces, dióxido de carbono más la luz más el agua, van a haber una serie de reacciones químicas dentro de los cloroplastos que van a producir como artículos de desecho oxígeno, que es el que nosotros los seres humanos usamos para la respiración, los seres vivos lo utilizan también, y va a producir carbohidratos, lo que es la famosa savia. Lleva azúcares, carbohidratos, almidones, todo lo necesario para que a través de los vasos conductores lleguen a cada una de las células y esto lo utilicen como alimento y vayan creciendo. La reacción química de la fotosíntesis son 6 moléculas de agua más 6 de dióxido de carbono, acuérdate que es lo que recibe dióxido de carbono y agua, con los rayos solares va a producir 6 moléculas de oxígeno y una molécula de carbohidrato, que es el alimento, y la va a llevar a través de los vasos conductores. Haz de cuenta que los vasos conductores llevan la sangre y la sangre lleva alimento. Algo parecido ocurre con la planta. ¿Dudas hasta allí? No. ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces eso es la fotosíntesis. Dentro de la fotosíntesis existen dos fases. La fase oscura, que se encarga de la respiración, y la fase luminosa, que se encarga de la fotosíntesis. La fase luminosa va a haber un predominio de lo que es la fotosíntesis. Va a recibir el oxígeno, bueno, va a recibir el dióxido de carbono, va a recibir los rayos del sol y el agua a través de las raíces. Además de macroelementos, sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio y microelementos, hierro, manganeso, cobre, circonio, boro, molibdeno. Y todo esto va a ser la fotosíntesis que va a sacar el oxígeno. En la noche ocurre la fase oscura, ya no hay los rayos solares que ayuden a la fotosíntesis, entonces ocurre la fase de la respiración. En la fase oscura, en la respiración, ahora la planta va a absorber oxígeno y va a soltar dióxido de carbono. Va a ser el ciclo de Krebs en la noche, ¿sí? Para producir adenosíntrifosfato, y en la fase luminosa produce alimentos, azúcares, carbohidratos y demás. ¿Ok? Entonces hay dos fases. La oscura, que utiliza para la respiración,
Y la luminosa, fotosíntesis. En la oscura, toma oxígeno y suelta dióxido. En la luminosa, toma dióxido y suelta oxígeno. Esto es lo que hace la planta. ¿Okay? Solo es al revés. Todo es al revés, ¿sí? La planta es el único ser que puede producir sus alimentos solita, ¿sí? O sea que ella estaría feliz sin nosotros los carnívoros. Ajá. Sí. ¿Sale? O sea, el dióxido de carbono es lo que nosotros desechamos cuando exhalamos, ¿no? Exactamente. También cuando se quema algún combustible fósil, suelta dióxido de carbono. Si se quema petróleo, suelta dióxido de carbono. La erupción volcánica suelta, entre otros gases, dióxido de carbono. Entonces te digo, la planta estaría contentísima sin los seres, sin alguien que se las coma, ¿no? ¿Okay? Sí. Bien. Ciclo de Calvin. Calvin fue el científico que se puso a investigar, al igual que el ciclo de Krebs, Calvin se puso a investigar el ciclo de la fotosíntesis, y se llama ciclo de Calvin. ¿Qué es el ciclo de Calvin? Son una serie de reacciones químicas que ocurren en una célula vegetal, en los cloroplastos, para fijar el dióxido de carbono y producir la glucosa, el alimento. Entonces ahí vemos toda la serie de reacciones químicas. No te preocupes, no tienes que aprenderte las reacciones químicas que ocurren en el ciclo de Krebs ni en el ciclo de Calvin. Eso ya solamente si te dedicas a lo que es ciencias médicas biológicas, ciencias de químico farmacobiológicas y demás, sí quizás tengas que aprenderte estos ciclos, estas reacciones. Mientras simplemente que sepas que el ciclo de Calvin es para la fotosíntesis y es en los cloroplastos, y el ciclo de Krebs en la respiración para producir adenosintrifosfato, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo son las distintas reacciones químicas, cómo ingresan algunas, reaccionan y van formando ácido 3-fosfoglicérico, el APG, luego de ahí son otras reacciones químicas, se suelta agua y se forma el ácido 1,3-disfosfoglicérico, el ADPG, luego el gliceraldehído 3-fosfato y luego la ribolosa 5-fosfato y la ribolosa 1,5-bifosfato, ¿no? Y así va formando, y de ahí va saliendo glucosa, ¿sí? El alimento, que es lo importante para la planta. Entonces ya sabemos cómo produce la planta sus alimentos y ya sabemos cómo producimos energía para movernos. Ese es el ciclo de Calvin. Bien, siguiente. Vamos a ver ahora lo que son los sistemas de control. Los sistemas de control son los sistemas que mantienen constantes las funciones del organismo. Está el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿sí? Dentro de estos sistemas son los que van a mantener todas las funciones, desde la respiración, la digestión, el sueño, etcétera, ¿sí? Vamos a aprender de ellos. Vamos a ver el primer sistema que nos controla, es el sistema nervioso. Este sistema realiza una coordinación instantánea al enviar y recibir información del exterior y está formado por lo que son las células llamadas las neuronas. Se divide en sistema nervioso central, lo abreviamos SNC, sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso central va a controlar todas las actividades que no son conscientes. Ejemplo, lo que es la respiración. Tú ahorita no estás pensando que tomo aire, saco aire, tomo aire, saco aire. No, solito lo estás haciendo. O la digestión, no estás pensando cómo mover tu estómago para que esté digiriendo tus alimentos, ¿sí? O el latido de corazón, no lo podemos controlar, eso lo controla el sistema nervioso central, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso periférico sí controla actividades de pensamiento y de movimiento. Dijimos que el sistema nervioso está formado por las neuronas. Las neuronas son las células del cerebro, ¿sí? Que va a transmitir por medio de impulsos eléctricos todas las señales. Es nuestro sistema nervioso que controla todas nuestras actividades. Y el sistema nervioso periférico es el que se encarga de actividades conscientes. Por ejemplo, cuando acercas la mano a un fuego y de repente recibes la señal de que quema, manda una señal inmediatamente al cerebro y hace que recojamos la mano para no quemarnos. Ese es nuestro sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico también está relacionado con funciones mentales, el hablar, el escribir, el leer, ¿sí? Y todo lo que son funciones mentales. Entonces, el sistema nervioso está formado por neuronas y se encarga de situaciones del pensamiento y de actividades de nuestro funcionamiento. El otro sistema de control es el sistema endocrino.
El sistema endocrino controla los procesos y libera sustancias directamente a la sangre. Y está formado por lo que es glándulas. La glándula pineal suelta lo que es la melatonina. La melatonina es una hormona, un aceitito que se suelta en la sangre y que nos controla lo que es el sueño, ¿sí? Cuando aumenta la melatonina, nos da más sueño, ¿sí? También tenemos el hipotálamo, que suelta la citocina, que está relacionada con todas las funciones del sistema endocrino. El hipotálamo es una de las glándulas más importantes al soltar todas estas hormonas que nos ayudan a lo que es el control de nuestro organismo, ¿no? Tenemos la glándula suprarrenal que suelta la adrenalina. La hormona adrenalina es una de las principales para lo que son situaciones de riesgo, de peligro o demás. Tenemos también el páncreas que suelta la insulina. La insulina controla lo que son los niveles de azúcar en la sangre. El azúcar lo utiliza la célula para lo que son la energía, para obtener energía, ¿no? Y tenemos los ovarios que sueltan la progesterona. Esta hormona está relacionada con todo lo que es la actividad reproductiva. Y los testículos que tienen lo que es la testosterona. La testosterona está relacionada con actividades reproductivas del hombre y las características sexuales primarias y secundarias, ¿sí? Vamos a hablar de las hormonas, ya que estamos hablando de ellas. Las hormonas son sustancias químicas que son producidas en un órgano y ayudan a diversas funciones. Tenemos, por ejemplo, lo que es la testosterona, los estrógenos, para empezar, ¿no? Los estrógenos son aquellas que ayudan al desarrollo sexual de la mujer. Son las que van al momento de que estamos en lo que es el vientre materno, se sueltan estrógenos y esos van a determinar que seas hombre o mujer. En este caso, al haber mayores niveles de estrógeno, va a ayudar a que el feto se determine que sea mujer. La progesterona, en cambio, va a dar las características sexuales secundarias. Está relacionada con lo que es la reproducción. Características sexuales secundarias de la mujer, lo que es la aparición de los pechos, la cadera más ancha, la voz más delgada, etcétera. Esas son las características sexuales secundarias. Y eso es la progesterona. También tenemos la hormona testosterona. La testosterona está relacionada con el desarrollo de los órganos sexuales del hombre, pene, próstata, testículos, ¿ok? Entonces, esto, lo que es la testosterona, va a desarrollar, cuando estamos en lo que es el vientre materno, el desarrollo del pene, de la próstata, de los testículos, y va a determinar las características sexuales también secundarias, ¿no? La vellosidad en la cara, el aumento de masa muscular, la voz más ronca, etc. Hay otra hormona importante que es la adrenalina. La adrenalina es la que aumenta la concentración de glucosa en la sangre, aumenta la tensión arterial y el ritmo cardíaco. Cuando hay situaciones de peligro, cuando hay situaciones de tensión en la cual tú tienes que ir, no sé, salir a cazar alimento, se suelta adrenalina y eso hace que nuestros sentidos se agudicen, el ritmo cardíaco y estás presto para la batalla, ¿sí? Eso es lo que hace la hormona adrenalina. Y hay más hormonas, ya vimos la melatonina que es para el sueño y demás, ¿sí? Una pregunta Dime. con lo de las hormonas. O sea que entonces cuando nace una persona que es llamada, creo que hermafrodita, cuando tiene supuestamente ambos sexos, ¿es porque entonces tienen las tres hormonas? Hubo un desarrollo no normal al momento de ser concebida, ¿sí? Pueden haber mutaciones, pueden haber situaciones. Posteriormente, en la siguiente clase vamos a hablar de las mutaciones. En este caso, las personas que nacen, por ejemplo, con pene y con vagina, son relativo un desarrollo hormonal que falló, ¿sí? Porque en realidad debería ser o hombre o mujer, a como estamos dentro de lo que le llamamos la normalidad sexual, ¿sí? Entonces, de repente, por alguna sustancia química, por alguna radiación, alguna cuestión genética, pueden haber información que le dé no correcta y que la persona salga como hermafrodita, ¿sí? Con lo que es un pene un poco pequeño, pero pene al fin, y con lo que es una vagina, ¿sí? O sea que, por ejemplo, el clítoris se haya desarrollado como lo que es un pene, ¿ok? Entonces depende mucho de cuestiones también O sea hormonales que, y genéticas.
Viene siendo como una malformación hormonal. Podríamos decirlo así. Ya, ¿Sale? gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la ósmosis y la homeostasis. Ahí estamos viendo una vena. La vena va a traer alimentos a nuestra célula y la ósmosis es el intercambio de líquidos, agua con el medio, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el agua. La avena, todos nuestros alimentos que comemos son digeridos por el estómago. El estómago va a llevar esos alimentos en forma de limo o un líquido blanco a lo que es los intestinos. Los intestinos van a tomar esos nutrimentos y los van a transportar a través de la sangre. La sangre es un río que lleva nutrientes y lleva artículos de desecho. Estos nutrientes llegan y pasan por ósmosis a través de las venas a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos es como si fueran charcos. Haz de cuenta que aquí está el río y aquí está encharcado. Y aquí en este chapoteadero están las células. Esta célula recibe el alimento, la introduce a través de invaginaciones o aberturas y también la introduce a través del ósmosis. Y va a realizar sus funciones, va a tomar todos estos alimentos, hace sus funciones algún organelo y va a soltar, por ejemplo, estos amarillitos pueden ser grasa, ¿sí? Y esta grasa se acumula como artículo de desecho o bien de combustible para posteriores utilizaciones de la célula. Cuando la célula no recibe alimentos, cuando no comemos, utiliza las grasitas y proteínas que tiene alrededor para hacer sus funciones y seguir viviendo, las utiliza como alimento. ¿Okay? Entonces pueden haber también reacciones que, por ejemplo, dentro de todo, se tome, hay alguna situación y se hace un artículo de desecho que sale. Igual el dióxido de carbono entra y sale por aquí y se va a las venas y las venas lo llevan a los alvéolos. Todo eso es un proceso de intercambio de líquidos y sustancias químicas con el medio y uno de los medios o una de las formas se conoce como la ósmosis. La homeostasis es una regulación interna del cuerpo. La homeostasis es, por ejemplo, como nosotros regulamos la temperatura de nuestro cuerpo. Nosotros como seres humanos tenemos una temperatura de 36 grados centígrados. Esto lo hace, el sistema nervioso hace que manda señales para mantener siempre una vibración de temperatura, una generación de energía con el adenosintrifosfato de 36 grados centígrados. Es una regulación interna. Entonces a esto le llamamos, estas regulaciones internas por medio de hormonas, por medio de señales del sistema nervioso, se llama homeostasis. Por ejemplo, la regulación interna que tenemos de lo que es la glucosa, de repente puede fallar por cuestiones genéticas, la diabetes. La diabetes se transmite a través de la genética. Entonces, de repente va a haber un momento en que no se puede regular lo que es los niveles de glucosa, que esté fallando la producción de insulina y nos genera lo que es la diabetes. ¿Ok? Mucha más azúcar en la sangre de la que debiera. Pero este proceso de regulación se llama homeostasis. Ahora hablemos de lo que es el sistema excretor. Aquí vemos lo que es, vamos a empezar con la entrada de nutriente. Aquí en la vellosidad intestinal, cuando nosotros comemos, te decía que se genera un limo, ¿sí? Este limo es un líquido blanco que está lleno de muchos nutrientes. Ya fue deshecho todo lo que los alimentos se deshicieron en nuestro estómago y llegan a lo que es el intestino delgado y a través de vellosidades absorbe lo que es los nutrientes y lo lleva a través de la sangre. A través de la sangre se transportan y llegan de las venas a los vasos sanguíneos, a los tejidos. Los tejidos ya sabemos que están formados por células especializadas. El tejido empieza a recibir lo que es los alimentos, se transmiten a través de la ósmosis, hacen sus reacciones químicas y sueltan artículos de desechos que son transportados a través de la sangre. Y estos artículos de desecho llegan a lo que es nuestro riñón y el riñón se encarga de separar lo malo, lo bueno lo mete a la sangre, lo malo lo separa y lo sacamos a través de la orina o de lo que es la sudoración, ¿no? Entonces esto es la excreción de desecho. Ahora, hablemos del pulmón. El pulmón cuando respiramos recibe el oxígeno. Este oxígeno llega a través de unas células especializadas en los bronquios que se llaman los alvéolos. Los alvéolos
toman el oxígeno y lo meten a la sangre. De la sangre son transportados hacia las células a través de los vasos sanguíneos y de las venas y llegan a cada una de nuestras células de nuestro organismo. El oxígeno entra y ya sabemos que va a la mitocondria. La mitocondria utiliza ese oxígeno para hacer el adenosíntrifosfato y suelta dióxido de carbono como artículo de desecho. Este dióxido de carbono se transmite a través de la sangre y va a llegar de nuevo al alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar junta el dióxido de carbono y lo saca a los pulmones y nosotros lo exhalamos. Y es por medio de este sistema excretor como se eliminan las sustancias de desecho. ¿Duda hasta allí? O sea que el sistema excretor está compuesto por lo que es riñones y pulmones. No, ¿o sí? Sí, y también riñones, pulmones y esto. ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Paso a la siguiente. ¿Qué aprendimos? ¿Lista? Sí. Pregunta número 1. ¿Son los seres vivos que pueden elaborar sus propios alimentos? Autótrofos. Son los autótrofos, ¿verdad? Son las plantas verdes, con lucecita del sol y demás. Siguiente. Son los seres vivos que no pueden producir sus propios alimentos. Heterótrofos. Los heterótrofos, ¿ok? Y ahí vemos al cocodrilo comiéndose a su alimento, ¿ok? Siguiente pregunta. Órgano de las plantas donde se realiza la fotosíntesis, transpiración y respiración. Hojas. Las hojas, ¿verdad? Y tenemos lo que es la luz, el dióxido de carbono y agua, y ahí en las hojas se realiza lo que es la fotosíntesis. Tiene carbohidratos que se meten en la planta y el oxígeno que lo saca. ¿Okay? 4. Las características sexuales secundarias femeninas son reguladas por hormonas como Progesterona. ¿Mm? Progesterona. La progesterona, exactamente. ¿Okay? Siguiente. ¿Qué tipo de células forman el sistema nervioso? Neuronas. Estas son las neuronas. ¿Ok? Muy bien. 6. Controla el funcionamiento de todos los órganos, aparatos y sistemas y es la base de las funciones mentales. Sistema nervioso. Es el sistema nervioso. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Coordina junto con el sistema nervioso todas las funciones y procesos del organismo. Sistema endocrino. Es el sistema endocrino, todas las glándulas. Ahí en los apuntes hay una explicación más amplia de todas las hormonas. 8. Ciclo de reacciones químicas que explica cómo en una célula vegetal, en los cloroplastos, se fija el CO2 y se produce la glucosa. Ciclo de Krebs. El CO2 y se produce la glucosa. Oh, Calvin. Calvin, ¿sí? El famoso ciclo de Calvin. ¿Ok? 9. Ciclo de reacciones químicas que explica cómo en una célula aeróbica con mitocondria se logra producir adenosíntrifosfato. Ahora sí, ciclo de Krebs. Ahora sí, ciclo de Krebs. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Y hasta ahí terminamos la clase.